Entonces, me están preguntando cuál sería n de 109. Es una secuencia. No sabría, digamos, decirles algún tipo de algoritmo necesario porque noten que no es una suma. Digamos, el anterior no se suma con el anterior no tiene una suma para que dé el posterior. Entonces, o tal vez sí haya ahí como una suma de fondo. Pero la mejor forma de entenderlo, o que ustedes lo logren ver, es que, por ejemplo, noten que los primeros, busquen primero los números pares, guíense por los números pares. Los primeros números pares que aparecen son el N2, el N4 y el N6. Son los números pares que aparecen. Entonces, como esos números pares nos dicen que N2 es 1, N4 es 2 y N6, 3. ¿Qué hay de singular con eso? Que, por ejemplo, para N2, la mitad de 2 es 1. Para N4, la mitad de 4 es 2. Para N6, la mitad de 6 es 3. Entonces, ya ahí más o menos tenemos una secuencia. Entonces, la mitad de un número par va a ser la mitad y el número anterior a ese número par va a ser también esa misma mitad. Eso es lo que estamos viendo. La mitad de 4 es 2. El número anterior es 3. Entonces 3 también va a ser igual a 2. Ahora, ¿qué nos dice esto? Que, por ejemplo, si yo tengo, si les hago una pregunta, pueden escribirla ahí por el chat. N de, bueno, ya les puse una rayita, de N de 40. N de 40, ¿a qué es igual? ¿O a qué sería igual N de 40? A 20, exactamente. N de 40 es igual a 20. Pero si yo les pregunto a ustedes, N de 39, ¿a qué sería igual? También a 20. Exactamente. Entonces, ahora sí seguimos esta analogía. N de 109, lo que tenemos que hacer es buscar el número par más próximo. Puede ser el anterior o el posterior. Entonces, veamos el posterior. N de 110, aquí está 110. ¿Cuánto sería N de 110? ¿Cuánto es la mitad de 110? 55. Entonces, si N de 110 es 55, el número impar anterior sería N de 109. ¿Y a cuánto es igual 109? O N de 109, 55. Entonces, la respuesta correcta sería, la respuesta es 55. Entonces, noten que para esta no había así como que suma el anterior y divídalo o algo así, sino que es simplemente guiarse por las operaciones. No sé qué tanto manejan ustedes las redes sociales, pero yo a veces me pongo a ver algunas cosillas que vienen como, por ejemplo, eso es un paréntesis nada más ahí para que viene algo así, como que viene un triángulo, no son los números, pero es nada más para ponerlo, por ejemplo, que viene 1, 2, 3 y adentro el 4. O viene otro triángulo y aquí va 7, 8, 9 y dentro el 10. Y aquí viene otro triángulo y viene, no sé, 33, 34, 35 y viene un signo de pregunta. Entonces, que ustedes tienen que saber cuál es el número que va ahí. Entonces, lo que ustedes tienen que ver es más o menos la relación que hay entre los dos triángulos anteriores. Si ustedes notan, es en los vértices están 1, 2, 3, una secuencia. En el otro, 7, 8, 9.
y dentro va el número el cuarto número que sigue. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 y 10. Entonces aquí 33, 34, 35, ¿cuál número es el que iría adentro? 36, exactamente. Ven, es algo parecido. Esta era sencilla. Hay otras que vienen como que los números de afuera son como unas multiplicaciones y el número de adentro es como la multiplicación con una resta. Ah, n de 108 sería 54. Si n de 108 es 54, n de 107 también sería 54. Por analogía de los números pares. Listo. Esa era como una introducción. Ahora sí. Viene el primer problema. La semana pasada me sugirieron algo, entonces vamos a ver si lo podemos aplicar esta semana. Yo les voy a proyectar el problema. Igual les voy a dar unos 3, 5 minutos. Ustedes lo resuelven. Hasta que yo les diga que puedan colocar la respuesta en el chat, colocan toda la respuesta. Cuando ya todos colocan la respuesta, quiere decir que ya quedó el tiempo límite. Entonces les voy a dar, son las 6:10. Igual unos 5 minutos para que vean la primera, o tal vez menos, para que vean el primer problema. Sería ese. Dice, no sé si se logra ver bien, espero que sí. Analice la siguiente operación para números enteros positivos. SCD1 es 12, SCD2 es 22, sucesivamente. SCD de 10 es 12 más 0,2. SCD11 es 12 más 12. SCD100 es igual a 12 más 0,2 más 0,2. Entonces, considera la siguiente afirmación respecto a la operación anterior. Si el SCD no es par, entonces es 1. Y si la afirmación 2, el SCD es un múltiplo de 10, siempre es menor que dicho múltiplo. El SCD de un múltiplo de 10 siempre es menor que dicho múltiplo. Y la afirmación 3, el SCD siempre es un número de un solo dígito. Entonces, de las afirmaciones anteriores, ¿cuáles son verdaderas? ¿Cuáles son o cuál es verdadero? Entonces, ahí está. De 6 a 6:15, 6:10 a 6:15, más o menos. Sí, recuerda que la respuesta se pone hasta que yo les indique. Eso con el fin de no distraer a los demás, que no, para que lo intenten hacer. Sí, exacto.
Si el SCD no es par, entonces es 1. Digamos como que si el SCD no es par, entonces la respuesta sería igual a 1. Listo. Ahora sí, pueden colocar la respuesta en el chat, los que la hayan logrado resolver. Vamos a ver. Muchos dicen que es la opción B. La opción B. Solo la 2. Solo y únicamente la 2. Dice, la 2, bueno, la afirmación 2 dice, el SCD de un múltiplo de 10 siempre es menor que dicho múltiplo. Entonces veamos. Primero que todo, creo que entendamos algo. ¿Sí lograron más o menos entender la lógica de eso? ¿O la lógica del problema? Noten que teníamos el SCD de 1, esto era igual a 12. El SCD de 2 era igual a 22. Entonces, ya solamente de estas dos, ya se logra más o menos entender algo. Luego sigue puntos suspensivos y sigue el SCD de 10 es igual a 12 más 0,2. Y el SCD de 11 es igual a 12 más 12. Entonces veamos. Ya con eso ya se logra más o menos medio ver algo.
que sería, noten que cuando es 1 es 12. ¿Qué quiere decir esto? Que el 1 es el primer número que se coloca y siempre se coloca el 2. Cuando es 2, se coloca el 2 y se conserva el 2 de siempre. Cuando es 10, noten que primero se coloca el 1 y luego el 0. Es decir, el 1 es 12 y el 0 es 0 y el 2. Eso sería del SCD de 0, que eso es igual a 0,2. Con el 11 note que es 2 veces 12, porque tenemos 12 y 12. Sí, y así sucesivamente. Por ejemplo, si tuviésemos el SD de 12, eso sería igual a 12 más 22. Porque sería el 1 más el SD de 2, que es 22. Eso nos da el 12. Exactamente. Entonces, de esa forma, podemos ver, por ejemplo, que la afirmación 1, que dice, si el SCD no es par, entonces es 1. Es decir, si no es par, sería un número impar, y no necesariamente es 1. Lo podemos ver en el ejemplo, en el 11. El 11 no es par, y da 12 más 12, que no necesariamente es 1. Y de igual forma, el 3 dice, el SCD siempre es si el SCD siempre es un número de un solo dígito. Eso no es cierto, porque veamos que hay SCD que son de varios dígitos. Por ejemplo, si sumamos 12 más 22, eso nos daría 34, y 34 no es de un solo dígito. Sí. Entonces, por ende, solamente nos quedaría la opción, ya con solamente descartar la 1 y la 3, nos queda la opción 2. Y de esa forma podemos descartar la A, la C, la D y la E. Por lo tanto, solamente nos quedaría la opción B. No, no sé, digamos, lo sumo porque hay una suma. Entonces, más que todo por eso. Esta suma es como, no es una suma como tal, no es que yo lo sumo, pero es para que se note que sí son, digamos, que no es de un solo dígito. Pero esto no es una suma como tal, sino es como la composición de dos números, el 1 y el 2 por aparte. Entonces, también venía ahí el SCD de 100. Esto era igual al 1, que es 12, más 00, 02 más 02. Sí, entonces la opción correcta era la opción B. Más que todo por descarte. Descarte de la opción 1, de la afirmación 1 y la afirmación 3. Ajá, exactamente. Eso mismo. Ahora sí, sigamos con el otro. El ejemplo 11. El problema 11. Igual unos 5 minutos hasta que yo les avise, me pueden colocar las respuestas en el chat.
Dice, un cangrejo que camina a 100 metros por hora. Antes del mediodía camina 100 metros a la derecha. Luego se devuelve 100 metros a la izquierda. Después del mediodía camina 300 metros hacia la derecha y luego retrocede 400 a la izquierda. Si el cangrejo inicia su caminata en el punto P a las 9 de la mañana con dirección hacia la derecha, entonces a las 6 p.m. se encuentra. Listo. Ya pueden ir colocando las respuestas. Voy, ya les comparto las opciones otra vez. Ahí está. La A, 300 metros a la izquierda, la B, 100 metros a la izquierda, la C en el punto P, la D, 100 metros a la derecha y la E, 300 metros a la derecha. Muchos dicen que la B, otros que la C, la B y la D. Perdón, la B y la C. Entonces veamos. Ese problemilla es un poco confuso. El 11. Dice, el cangrejo camina 100 metros por hora. Entonces va 100 metros por hora. Comienza, vamos a ponerlo aquí en punto P. Comienza a las 9 de la mañana. A las 9 de la mañana. Dice, antes del mediodía
camina 100 metros a la derecha y luego se devuelve 100 metros hacia la izquierda. Entonces, si empieza a caminar a las 9 de la mañana, no sé si logran ver. Voy a hacerlo. Voy a compartir eso. Si comienza a las 9 de la mañana, antes del mediodía es a las 12. Digamos, las 12 es el mediodía. Entonces, de 9 a 12, mediodía, ¿cuántas horas hay? 3. Entonces, hay 3 horas. Si dice que camina 100 metros por hora y empieza a las 9 moviéndose hacia la derecha, entonces eso implica que se mueve 100 metros en una hora. Entonces, en este punto son las 10. Pero luego también dice que camina 100 metros hacia la derecha. Entonces, aquí ya son las 11. Aquí van 100 metros. Eso es antes del mediodía. Pero luego dice que se devuelve 100 metros hacia la izquierda. Entonces, de aquí se devuelve 100 metros. Entonces, ya aquí ya son las 12. A las 12 se encuentra, perdón, voy a poner aquí las coordenadas. Derecha. Y izquierda. Para que nos entendamos un poco. Del punto P. Entonces, al mediodía exactamente se encuentra 100 metros a la derecha. Entonces, al mediodía se encuentra esa hora. Ahora, de 12 a 3, que fueron las próximas 3 horas que él caminó, dice que camina 300 metros hacia la derecha. Eso quiere decir que va a caminar de aquí 100 metros hacia la derecha. Entonces, aquí son la 1. Luego camina otros 100 metros. Aquí son las 2. Y por último camina otros 100 metros. Perdón, por ahí casi no me alcanza. Ahí son los 300 metros. Ahora dice, eso es a las 3 de la tarde. Ya aquí es después del mediodía. Y luego dice que se devuelve y luego retrocede 400 metros hacia la izquierda. Entonces veamos, si aquí se devuelve 4, aquí son las 3. De 3 a 6, ¿cuántas horas faltan? De 12 a 1, camina 100. De 1 a 2, camina 100. Y de 2 a 3, camina 100. Ahora va a caminar 100 hacia allá, que son 100 metros. Aquí son las 4. Aquí son las 5, otros 100 metros. Y aquí son las 6. Perdón. Que son otros 100 metros. Son las 6. Dice que a las 6 para. Entonces, a las 6, ¿cuánto se encuentra? Si aquí está P, se encuentra 100 metros. ¿Qué dirección? A la derecha de P. Es decir, el cangrejito está en este punto. A ver, no sé cómo se dibuja un cangrejo. Parece como una pulguilla. Pero ahí estaría el cangrejo. Aquí van las tenazas. Sí, entonces estaría 100 metros a la derecha. Esa sería la opción. ¿Cuál opción sería? La D. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Estamos bien? Este es el dibujillo un poquillo escalonado.
Sí, pero eso es porque camina, si usted ve 100 a la derecha y 100 a la izquierda, apenas caminó 2 horas. Pero si empezó a las 9 de la mañana, ahí dice, voy a compartirles. Dice que empezó a las 9 de la mañana con dirección hacia la derecha. Entonces, por decirlo así, como esa primera hora como que no la contemplan en el enunciado del problema, sino que está implícita en esto. Porque dice que comienza a las 9 de la mañana hacia la derecha. Entonces, eso es lo que sucede. Por eso es que se empieza si él empezó a las 9, va a caminar hacia la derecha. Luego, de 10 a 11, él camina hacia la izquierda, en esta dirección. Bueno, aquí no lo puse. Aquí va para allá. Voy a ponerlo en negro. Aquí viene para la izquierda. Aquí va para la derecha y aquí viene para la izquierda. Ahí para que nos entendamos un poquito. Sí, o sea, de 9 a 10, que es la primera hora que no se contempla, él va caminando hacia la derecha. Ahora sí, de 10 a 11, que es la hora que dice ahí, que dice camina 100 metros a la derecha, es de 10 a 11. Y luego de 11 a 12, antes del mediodía, camina 100 metros hacia la izquierda. Por eso es que él camina 2 horas a la derecha y 1 a la izquierda. Es la primera hora que no se contempla. Digamos, si ustedes ven el problema, esa hora no se está contemplando, de 9 a 10, que es la primera hora que no dice qué sucede, nada más dice que a las 9 empieza a caminar a la derecha. Pueden suponer esa hora, pueden suponer, es más que todo porque dice que se inicia a las 9. Entonces, como yo puse aquí al inicio, de 9 a 12 hay 3 horas de diferencia, pero nada más dice que camina 100 metros a la derecha y 100 metros a la izquierda. Ahí van 2 horas apenas, queda 1 hora colgando, pero dice que a las 9 inicia a caminar hacia la derecha. Entonces, si a las 9 inició hacia la derecha, se supone que de 9 a 10 duró 1 hora caminando a la derecha, luego los otros 100 metros que ya ahora sí aparecen en el enunciado, y por último dice que camina 100 metros a la izquierda. Como dura 100 metros por hora, es que suponemos que la primera hora que no se contempla ahí es de 9 a 10, que esa sería, como por decirlo así, la hora en la que él va caminando para la derecha, porque es para donde se inicia. Bien, recuerden que eso es nada más como para que ustedes vayan practicando. Pues no, porque dice que empieza a caminar a la derecha. En ningún momento dice que él se detiene. Digamos, es como que él empezó en P y caminó hacia la derecha, luego hacia la izquierda, llegó el mediodía, pero él no se detuvo en el mediodía, sino que siguió caminando. Llegó a las 11 a la derecha, luego se devolvió 100 metros, a las 12 volvió a caminar hacia la derecha, a las 3 volvió a caminar hacia la izquierda, de 3 a 6, y fue en ese momento cuando él se detuvo. Por eso es que no podemos suponer que él se detiene en algún momento. O sea, la suposición más obvia que podemos hacernos es esa, que de 9 a 10 él caminó hacia la derecha. Porque si dentro del problema no nos dicen otra cosa, nosotros podemos suponer eso porque nos dice que a las 9 empezó a caminar a la derecha. Entonces, como él empezó a caminar hacia la derecha, se supone que esa primera hora es hacia la derecha. Sigamos. Este es el problema. Lorena tiene 4 hijos: José, Sofía, Pablo y Elena. Si se sabe que José tiene 5 años más que Sofía, Elena tiene 4 años menos que Pablo, entre Sofía y Elena hay 4 años de diferencia, y todos ellos tienen edades diferentes, entonces se puede afirmar con certeza que
José es el mayor, Pablo es el mayor, Elena es mayor que José, José es mayor que el Pablo y Sofía es mayor que Elena. Igual, como 5 minutos más o menos. Bien, listo. Pueden colocar sus respuestas. Todos dicen que la B, la E. Bueno, alguno de los que ponen que la B, que me puede explicar ahí más o menos rápidamente qué fue lo que hicieron para sacar esa deducción. C números, perfecto. Vamos a ver. Primer dato que nos dan, dice, José tiene 5 años más que Sofía. Entonces veamos. Démosle a José que José tenga, no sé, 15 años. A ver, 15 años. Si José tiene 15 años, dice que José tiene 5 años más que Sofía. Entonces, Sofía obligatoriamente tiene que tener 10 años. Entonces, son más o menos 2 edades que podemos acertar, por decir algo.
Es que no sé si funciona que se vean las dos cosas, pero vamos a ver si se ve, si funciona. Si yo lo hago así y hablo, también se ve. Bueno, entonces, dice, Sofía tiene 5 años, José tiene 5 años más que Sofía. Entonces, como José tiene 5 años más que Sofía, necesariamente Sofía tiene que tener 10 años. Ahora, Elena tiene 4 años menos que Pablo, pero ya ese todavía no nos... Pero dice que entre Sofía y Elena hay 4 años de diferencia. Entonces, Sofía y Elena. Elena tiene que tener, nada más nos dicen que tienen 4 años de diferencia. No sabemos si es diferencia para arriba o diferencia para abajo. Entonces, si Sofía tiene 10, Elena puede tener 6 años o 14. ¿Por qué? Porque vea que Elena dice que tiene 4 años de diferencia con respecto a Sofía. Entre Sofía y Elena hay 4 años de diferencia, pero no sabemos cuál es la edad de Elena. Y no sabemos si es 6 años o 14 años. Ahí están los 4 años de diferencia. Pero dice que Elena tiene 4 años menos que Pablo. Entonces, vamos a ver. Si Elena tuviese 6 años, si Elena tiene 6 años, voy a ponerlo aquí. Pablo, por la afirmación 2, dice que Pablo tiene 4 años menos. Elena tiene 4 años menos que Pablo. Entonces, si Elena tiene 6, Pablo tendría que tener 10 años, ¿o no? Si Elena tiene 4 años menos que Pablo, entonces Pablo tendría que tener 10 años para que Elena tenga 4 años menos que él. En cambio, si Elena tiene 14, Pablo puede tener 18 años. Exactamente. La única opción es que Elena tenga 14 años, voy a encerrarla aquí. Bueno, Pablo puede tener dos opciones, que tenga 18 años o que tenga 10 años. 18 años, si Elena, perdón, es su nombre, si Elena tiene 14 años. Y 10 años, si Elena, otra vez, si Elena tiene 6 años. Pero la última nos dice que todos tienen edades diferentes. Por lo tanto, la última opción, es decir, esta, la que 10 años, no nos sirve. Por ende, la única que nos sirve es 18 años, si Elena tiene 14, porque Elena tendría que tener 4 años menos que Pablo. Y esta no, por lo tanto ya tenemos la edad de los 4. Entonces tenemos que José tiene 15, Sofía tiene 10, Elena 14 y Pablo 18. Ahora, de esto que acabamos de hacer, dice, José es el mayor, Pablo es el mayor, Elena es mayor que José, José es mayor que Pablo o Sofía es mayor que Elena. Y vemos que ninguna es verdadera excepto la opción B. Porque José no es el mayor, Elena no es mayor que José, porque Elena tiene 14 y José tiene 15. José es mayor que Pablo, no porque José tiene 15 y Pablo 18. Y Sofía es mayor que Elena, no porque Sofía tiene 10 y Elena tiene 14 años. Por lo tanto, la opción correcta es la B. Ahí dándose cualquier edad que sirva, obviamente. Digamos, no nos hubiera servido tomar, por ejemplo, una edad de que Sofía tenga 5 años.
porque Elena tendría o 1, o bueno, sí no hubiera servido. Menos de 5 años no nos hubiera servido para Sofía. Siguiente pregunta, nos da tiempo para una más. Esta del tren. Esas son bonitas las del tren. Entonces, igual traten de resolverla. Ahí les doy tiempito. Esta sería como la última que resolvemos hoy. La 13. Lo que podemos hacer es que puede ser mañana. Ya llevamos como 13 preguntas. Este documento tiene 13, 14, 15. Me falta agregar algunas otras. Yo en estos días, puede ser esta semana o la otra que terminemos, les envío este documento para que tengan ahí los problemas por si quieren repasarlo. No son muchos, pero ahí más o menos sirven. Me parece que de matemáticas son como, creo que son como 30 problemillas lo que vienen. 30 o 35. Dice, un tren sale de San José con cierto número de pasajeros. En la primera parada, la mitad de los pasajeros abandonó el tren y un pasajero sube. En la segunda parada, un tercio de los pasajeros abandonan el tren y sube un pasajero. Con lo cual en el tren quedan 15 personas. ¿Cuántos pasajeros abordaron el tren en San José? Ahí es tren, no del 3. Consejo, bueno, no sé, supongo que ya lo dedujeron. Ahí lo pueden hacer o se debería hacer probando cada una de las opciones. No, aplicando todo lo que dice ahí y que dé el resultado de 15 personas. También puede ser otra opción. Pero ojalá que no sea solamente, ojalá que no sea solamente una parte. Listo. ¿Lo tienen? Algunos dicen que la D, la E. La opción E. Bien. Vamos a ver.
Cuando pega- Listo. Como algunos dijeron, lo que se puede hacer es tomando desde la parte de atrás, es decir, la última parte que nos dan del enunciado, y adelante. Es una opción. La otra puede ser ir probando las opciones que nos dan. Si nos dicen que al final del tren, al final del viaje quedaron 15 personas, es decir, se subió un pasajero. Entonces, 15 menos 1, esto es igual a 14. Lo resto, porque como dice que se subió un pasajero, entonces sería lo resto porque dice, como vamos de atrás para adelante, dice que se subió un pasajero, entonces quedan 14. Pero dice que antes de, bueno, antes de que se subiera un pasajero, se bajó un tercio de los pasajeros. Entonces, eso quiere decir que tenía que quedar 2 tercios. Sí. Entonces, si nosotros 14, tendría que ser 2 tercios. Entonces, veamos, para que sean 2 tercios, tendríamos que multiplicarlo por, ajá, esa misma. Si 14 son 2 tercios, entonces a 14 habrían que sumarle el 1 tercio que queda, que serían 7 personas. ¿Por qué? Porque 14 es 2 tercios de los pasajeros que habían. Eso quiere decir que 1 tercio de las personas. Entonces, 14 más 7, esto es igual a 21. Pero de estos 21 dice que aquí fue cuando se subió un pasajero. Entonces, le restamos 1. Eso nos da 20. Y dice que en la primera parte abandonaron la mitad, es decir, 20 por 2, esto es igual a 40. Por 2, o lo pueden sumar, 20 más 20. Y eso nos da 40. Por lo tanto, la respuesta correcta es la opción E. Vamos de nuevo. Dice que al final quedaron 15 pasajeros, pero de estos 15 pasajeros, se había subido un pasajero. Entonces, por eso es que le restamos el 1. De esto nos quedan 14. Ahora, si ustedes tienen 20, digamos, quedan 14. Sí, eso también funciona. Quedaron 14. Pero 14
dice que se bajó 1/3 de los pasajeros que habían. Es decir, habían 3/3 de los pasajeros del total, no sé cuántos eran, pero de esos 3/3 se bajó 1/3. Si esto me dice que quedaron 14 pasajeros, de aquí yo puedo poner que 3 entre 3 es igual a 14 más 1/3. Si ustedes hacen esto, eso les va a dar que el total son 21 pasajeros. Pero a estos 21 pasajeros le restamos 1, que fue el que se subió. El primer pasajero que se subió. Entonces, si lo restamos, quedan 20. Pero dice que se bajaron la mitad. Entonces, esa mitad se la sumamos. Y eso nos da 40. O es eso mismo que hizo esa compañera. 40 lo dividió entre 2. Eso es igual a 20. A 20 le sumó 1. Le sacó 1/3 a 21. Y eso da 7. 21 menos 7 es 14. Y 14 más 1 es igual a 15. Si ustedes lo hubieran intentado con las opciones, hubieran tenido que hacer eso. 14 más 1/3 es haciéndolo como la vez pasada, de esto de suma de fracciones. Aquí esos 3 entre 3 es 1. Aquí sería que 1 es igual a 14 más 1/3. Esta es una opción, no es como la más bonita porque es un poquillo más enredada. La otra es más certera y tal vez mucho más sencilla, pero sí lleva un poquillo más de trabajo. De ir probando opción por opción. Entonces, son las 7. Recuerden que esto, bueno, queda grabado. Yo se los subo, igual que la clase de mañana. Y nos veríamos mañana, igual a las 6. Cualquier cosa, si yo no pudiese, yo se los haría llegar por correo, por cualquier cosa. Digamos, si no hubiese clases mañana, yo les haría llegar la información. Obviamente, si no hay clases, ahí yo habría que reponerla alguna de las próximas semanas, si a ustedes no les molesta, pero recuerden que igual yo todo se los hago llegar por correo. Entonces ahí, y recuerden de que el enlace sigue siendo el mismo de las clases anteriores, no lo he cambiado. Entonces, para que recuerden eso. Y muchas gracias a ustedes, buenas noches, que descansen.